En el año 2040 nadaremos en estas cristalinas y poliméricas aguas. Nuestras afortunadas amigas de Indonesia ya están disfrutando de ellas. A no ser que hagamos un cambio radical y decrezcamos, nos unamos en colectivo, nos apoyemos en la voz de la experiencia, reaprendamos a hacer cosas con nuestras manos y aprovechemos los recursos existentes en nuestro entorno capitalista, lamentablemente no tenemos nada que hacer, más allá de separar nuestras basuras. Como somos afortunadas de vivir en el norte, de casi el norte, debemos aprovechar la oportunidad para dedicar nuestro tiempo a desarrollar alternativas, para afrontar este colapso que lamentablemente está llegando. Gracias al espacio creativo de Yasar, el colectivo Protomakers, basándose en las máquinas de Precious Plastic y en el proyecto autoconsumo en bicicleta de Arit Chocarro, ha desarrollado un prototipo de microfábrica de reciclaje de plástico autónoma, portátil y de tracción humana. Este artefacto se basaría en una bici estática montada en un carro. Al pedalear se mueve un eje principal, al que se ha engranado una trituradora de plástico, y que tras un importante gasto energético lo desmenuza y convierte en granza. Con esta granza obtenida de tapones y botellas de plástico, cajas de fruta que afortunadamente no caben en el círculo del contenedor amarillo y otros residuos de plástico de fácil acceso, alimentamos la extrusora. Mediante el pedaleo va girando un tornillo sin fin por un cilindro calefactado, haciendo avanzar la granza, hasta convertirla en una masa viscosa que sale por la punta. Se le enrosca un molde con la forma que queramos obtener. Tras unos 20 minutos de suave pedaleo, desenroscamos el molde y tras su posterior tiempo de enfriamiento, sacamos una barra de plástico con la cual ya se pueden hacer estructuras. Es que ricasco por tu tiempo. Gracias por tu tiempo. Salud.